Así porque dice, es que la imagen no es un dios. Y luego regresó a la imagen sí es un dios. Entonces, que se Mira, ponga de acuerdo bien en sus ideas. al hermanito que estaba escuchando, que estaba aquí, a Jairo, le debo la asignación. Tengo aquí. En el año 260, aproximadamente 280, 290 por ahí, hay un padre de la iglesia primitiva. Recordemos que los primeros 5 o 6 siglos es que se considera padre de la iglesia. Dijo estas palabras. Mira qué interesante. Esto se llama Pedro de Alejandría, en un escrito que escribió de los hechos genuinos de Pedro. Dice: mientras tanto, un enérgico cuerpo de senadores de los que se dedican a servicio. No, este no es, espérate, este no es. Perdón, este no es. Eh, También aquí está una de las imágenes de principios del siglo III. sí, perdón, no era la que quería leer. Esta no es. Perdón, esta no es. Esta es lo que ¿Dónde está? habla es de las reliquias. Ok, Ah, de las reliquias, así. sí, Bueno, esta es esta de es las una reliquias. imagen Mira aquí. Es de del Eusebio siglo II. Cesarea. Eusebio Cesarea en la historia de la iglesia, libro 7. Que tenga el libro lo puede buscar. Dice así: dicen que estas estatuas es una imagen de Jesús. Ha permanecido hasta nuestros días. De modo que nosotros mismos lo vimos también cuando estábamos en la ciudad. No es extraño que los gentiles, que en la antigüedad fueron beneficiados por nuestro Salvador, hayan hecho tales cosas, ya que hemos sabido también que las imágenes de sus apóstoles, Pablo y Pedro, y del mismo escrito se conservan en pinturas, ya que los antiguos estaban acostumbrados, como es probable, según una costumbre de los gentiles, a rendir este tipo de honor indistintamente a los que Entiendo. consideraban como libertadores. ¿Qué es lo que está diciendo Eusebio de Cesarea? Eusebio de Cesarea está diciendo que ya tenían unas imágenes que no venía del siglo IV, está diciendo que venía desde el tiempo más primitivo. Estamos hablando siglo I, siglo II, ¿ves? Y que esas imágenes lo tenían como representación tanto de Pablo, de Pedro, como del Salvador, y le rendían un tipo de honor. Estamos hablando siglo III, comenzando el cuarto, señores. O sea, wow. Vamos a escuchar a Evangelista Sánchez. Evangelista Sánchez, preséntese y a qué iglesia pertenece. Les bendigo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, le escuchamos perfecto. Bueno, hermanito, mire, yo creo que yo pertenezco, soy el pastor de una iglesia evangélica, la iglesia evangélica cuadrangular. Pero el cristianismo se ha extendido tanto que yo trato de mantener las cosas con otras iglesias que tenemos en común. Porque todas las iglesias tenemos muchas cosas en común. Amén. Y si juntáramos todas esas cosas que tenemos en común, las cosas serían diferentes. Pero nos centramos en las diferencias. Entonces eso nos impulsa al odio y a las contiendas. Entonces yo lo que quiero aclarar es en cuanto a la adoración, cuando hay falta de conocimiento. Una imagen no es Dios, pero sí podemos hacer de la imagen un Dios cuando no tenemos el conocimiento del Dios verdadero. Pero cuando tenemos el conocimiento del Dios verdadero, en aquella imagen vamos a ver representado a un personaje. Entonces ya no vamos a adorar esa imagen, sino vamos a tratar de averiguar los atributos y méritos de aquella representación para tratar de imitarla Uy, y no hacer de esa imagen un Dios. Entonces, hay que diferenciar de la adoración y la alabanza. La adoración es el reconocimiento de la deidad de Dios. Cuando una persona adora a Dios, sabe que no hay más dioses aparte de Él. Entonces, cuando Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores lo adorarían en espíritu y en verdad, son aquellos que solamente han conocido que existe un solo Dios en el universo. Y la adoración consiste en el reconocimiento de que solamente hay un Dios en el universo.
Ahora, la alabanza se puede extender a cualquier persona. Usted mismo, mi hermano, que está haciendo este live, usted es digno de alabanza, porque la alabanza es el reconocimiento de las virtudes solamente, pero no el reconocimiento de que tú eres una divinidad, sino que yo puedo decirte, hermano, te alabo por ese live, te elogio, te felicito por esa actuación que estás haciendo. Pero lo que pasa es que por la falta de conocimiento no le damos el debido conocimiento a la persona, entonces han hecho de la imagen un Dios y creen que esa imagen tiene poderes como el Dios del cielo. Entonces hay que darles a entender a la persona que una imagen simplemente está representando a un ser que fue ejemplar, del cual debemos tomar el ejemplo que Él nos dio para ser imitadores, como dice San Pablo, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Pero en cuanto a la adoración, sí, solamente la adoración consiste en reconocer la deidad de Dios. Eso es adorar, el reconocimiento de que solamente existe un Dios. Y entonces por eso, estemos donde estemos, si somos adoradores de Dios, siempre vamos a tener presente que hay un Dios que está observándonos, que hay un Dios que está Dios que ve nuestras acciones, y eso nos va a impedir que pequemos contra Dios, porque reconocemos que hay un Dios que está presente en todo momento en nuestras vidas. Mire, pastor, Les bendigo. estoy totalmente de acuerdo con usted en todo, en todo. Incluso la Iglesia Católica tiene en su catecismo, no es condenación, pero prohíbe la adivinación, prohíbe la superstición, prohíbe el consultar horóscopo, prohíbe la adoración de ídolos. Todo eso lo prohíbe. A nosotros, obviamente, como cristianos católicos, nos compete enseñar a aquellos que son más pequeños a que no caigan en eso. No estamos diciendo que no puede, que no cae. Puede haber que uno que otro a lo mejor crea que, no sé, tiene una imagen, que la imagen, si lo pone de cabeza, le va a traer, no sé, una novia o un novio o algo así. Puede ser que lo haya, claro que sí. Lo mismo sucede con los protestantes. Puede ser que protestantes crean, no sé, por ejemplo, si yo no puedo meterme en un cuarto que esté marcado con el 3666. Eso es una superstición. ¿Entiendes? Y ahí raya lo que es la adoración. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdadera adoración es reconocer a una divinidad como tu Señor Salvador. Y el cristiano católico reconoce a Dios en las tres personas como nuestro único Salvador y Redentor. No tenemos a María, no la tenemos como una diosa, a Santo Tomás de Aquino tampoco, San Francisco de Asís, ni al Papa menos Francisco, ni a Francisco tenemos como unos dioses. O sea, hay que ver también, tienen que entender algo nuestros hermanos protestantes, que nuestro culto de adoración no es igual al de ustedes. No es igual. Nosotros tenemos el culto de oración, es la liturgia o liturgueo, que es lo que habla Pablo en la carta en Romanos capítulo 15:10. Liturgueo, que es la adoración que la iglesia primitiva siempre ha tenido. San Justino Mártir lo explica bien chévere cómo es esa adoración que se hace. Y toda Eucaristía o misa, que eso es una palabra latina, misa, pero sí la palabra correcta es Eucaristía. Toda Eucaristía, que es la liturgia católica, está dedicada para Jesucristo. Toda, desde principio a fin. Y esa es nuestra única adoración. Ahí es que se adora a Dios. Ahí, no en ningún otro lado. Miren, muchachos, permítanme mis últimas palabras. Yo soy una persona que quizás pienso diferente a muchos. Debemos pensar en el propósito por el cual Cristo vino al mundo, que dijo San Pablo, palabra fiel y digna de ser, que Jesús vino al mundo fue a salvar a los pecadores. Ese es el tema central del Evangelio, la buena nueva de salvación, que tenemos un Salvador que quiere llevar a todos los pecadores al cielo. Pero ¿qué hemos hecho nosotros, muchachos? Centrarnos en las diferencias para formar contiendas y pleitos. Y eso aleja a los pecadores del Señor. ¿Por qué? Porque servimos desde piedra de tropiezo. Si hiciéramos énfasis en las cosas que tenemos en común, muchachos, salvaríamos el mundo para Dios. En vez de ponernos a énfasis en las diferencias y formar guerra los unos con los otros, ¿por qué no cultivar mejor lo que tenemos en común
y llevar a propósito el evangelio de Cristo, que es salvar a los pecadores y llevarlos a los pies de Cristo. ¿No creen ustedes que eso sea mejor? Fíjese, Bueno, hermano, fíjese que el detalle es que nosotros como católicos tenemos que enseñar lo que nosotros hacemos. A usted no se lo vamos a enseñar porque usted lo entiende. Pero como usted ve que estas personas vienen, es que ustedes son idólatras, nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Y por eso se ve lo que usted dice, contienda. Porque como dice Tito, allí pues 1 del 9 al 11, que tenemos, dice, tenemos pues que refutar a los que la atacan, dice. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes, dice, principalmente los de la circuncisión, a los cuales, o los de origen judío, a los cuales es necesario taparles la boca porque desconciertan familias enteras y enseñan por vil ganancia cosas que no convienen. Entonces, esos que están atacando, nosotros tenemos la obligación de decirles no es así. Y por eso ve usted que se da esto. Porque si no llegaran a nuestras parroquias a decir cura, satánico, idólatra, imagínense, hay un testimonio. ha sucedido. Permítame, mi hermano, hay un testimonio que dice un ex sacerdote que allá hay unos cuartos, unos calabozos, donde a las monjas que se portan mal le quitan el cabello uno por uno con pinzas y por eso ve que usan un trapo en la cabeza. Entonces, yo tengo que decir es falso y ese es mi trabajo. Por eso, toda la vida lo voy a hacer, porque yo no puedo decir, no es que ellos alaban a Dios, pero si vienen a mencionar calumnias, nosotros conocemos que las monjitas no les sucede eso. Entonces, mi hermano Mónico o el hermano José Carlos, no sé si puedan pues esclarecer acá con sus aportes. Dale, José. Como me entró una Mire, llamada hermano, esto, en los últimos 40 segundos, ahorita me perdí de ¿me eso. pueden dar la palabra? Sí, claro, claro. O sea, exactamente, hermano. Perdón, hermano. Exactamente, eso ha pasado porque desde un principio, en vez de cultivar nuestras cosas que tenemos en común, hemos dado alimento a las cosas que nos separan. Y no debería ser así. El pecador, fíjate, hermano, lo que quiero decir es que estos live son a nivel mundial y a nivel de todo el mundo. Hay personas, hay indigentes, hay borrachos, hay homosexuales, hay personas que andan buscando llenar un vacío espiritual en su vida y buscan a través de los medios de comunicación llenar ese vacío y buscan en el cristianismo la solución porque se les presenta a Cristo como solución. Pero si llegan a un live como el tuyo o el de otro y resulta que lo que escucha es contiendas entre cristianos, ¿Se le cayó? No. El audio nada más se fue un momento. Sí, pero allí sí totalmente en desacuerdo. Totalmente Mira, en desacuerdo. Lo que pasa es que el hermano pastor, hay algo que debe de entender el hermano pastor. Mira, yo entiendo el deseo que él quiere de que pues no haya contienda y no se escuche contienda, pero hay algo que debe de entender el pastor y todos los pastores y los hermanos cristianos protestantes que están aquí. La misma Biblia nos pide a nosotros una unión, pero esa unión no es solamente en cuanto a llevar el evangelio, sino en cuanto a llevar todas las enseñanzas de Cristo. O sea, en otras palabras, toda la doctrina. Cuando Jesucristo dice, y ahora sí, es una oración de Jesucristo, excelente oración, dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Fíjate que él está pidiendo por la iglesia primitiva, que en este caso eran los apóstoles que estaban comenzando a salir, pero está pidiendo que sean uno. Esa unidad sería en cuanto a tolerancia y
o en cuanto a enseñanza, es en cuanto a enseñanzas. Claro, Es en enseñanza. cuanto a enseñanza. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, voy a poner este ejemplo para que ustedes lo entiendan, hermano protestante. Si yo tengo a Jesucristo, que las enseñanzas de él sean luteranas, y tengo a Dios Padre, que sus enseñanzas sean presbiteranas, pues no están en una misma mente, no son uno. Entonces lo que dice en 1 Corintios 1:10 tampoco se cumple. Y es una alabanza que se hace, Pablo le hace al pueblo primitivo. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Yo quisiera saber si el protestante está hablando la misma, o sea, dentro del protestantismo, no estoy hablando en protestante y católico, dentro del protestantismo, ¿se está hablando una misma cosa? Seamos serios y seamos realistas. No se está hablando la misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Hay divisiones en protestantismo? Sí lo hay, señores. Sí lo hay. El luterano no puede comulgar con el pentecostal. El pentecostal no puede comulgar con el bautista. Hay división. Sino que estéis perfectamente unidos. Miré con la unidad que pide Pablo aquí. En una misma mente y en un mismo parecer. O sea, no solamente en cuestión de ser hermanos, en cuestión de sentimientos, sino también en la misma mente. Y es ahí el problema. Por eso es que la Iglesia Católica hace estos diálogos ecuménicos para que ustedes entiendan a nosotros y poder llegar a lo que está pidiendo Pablo en 1 Corintios 1:10. Esto no se cumple. Hermano, perdón. Sí. ¿Qué le van a decir si llega a decirles eso a donde los unicitarios o llega a donde los pentecostales, donde los rabacucu? ¿Qué le van a decir? No, no discutamos con los católicos, veamos lo bueno. ¿Qué creen ustedes que le van a decir? No, lárguense. Es más, le van a decir, mira, y utilizan una palabra hoy en día que de verdad que está bien fuerte. Hereje. O sea, perdonen que lo digan, hermanos, pero el protestante no puede usar esa palabra. No lo puede usar. ¿Por qué razón? Que para tú poder llamar hereje a otro, tú tienes que estar seguro de una definición dogmática que se hace en los concilios. Y el protestante no cree que los concilios son infalibles. Por tanto, para tú llamar hereje, por ejemplo, un nestoriano, no tienes por qué aferrarte. Y podrás decir, no, yo me aferro en la palabra de Dios, en la Biblia. En la Biblia, no, porque también el nestoriano utiliza la Biblia. O sea, no hay forma. El protestante no tiene ninguna arma para llamar hereje al otro, a un mesiánico, a un unicitario, a un testigo de Jehová, que son los abelianos de antes, que son una resurrección de los abelianismos. No tienen forma, no tienen forma. ¿Por qué? Porque rechazan los concilios. Y si rechazan los concilios, no hay forma de llamar hereje a otro. Ninguna. Disculpen que lo diga, pero es así. Mi hermano, quiero hacerles una pregunta. Yo veo que se ocupa mucho el término neófito. ¿Sí qué pasó? El término neófito para decir ignorante. Gracias, mi hermano Juanito. ¿Será bien utilizado decirle a alguien que no conoce nada neófito? Ese es el sentido de la palabra neófito. Yo siempre he entendido que el neófito se aplica a personas que pretende saber mucho, pero no sabe. Porque una cosa es ser ignorante, que es una palabra no insultiva, sino que se aplica a lo que son a las ideas de las personas. O sea, yo por ejemplo, yo soy ignorante vamos por ejemplo, de la física cuántica. O sea, perdonen, pero yo no sé física cuántica. ¿Entiende? Soy ignorante. La pregunta, porque neófito para mí suena que es un nuevo en la fe, un recién convertido. Por eso. No, es que neófito, mire, mi hermano, un recién convertido no significa que sea ignorante. Claro. Por ejemplo, Santiago Alarcón es un neófito porque va llegando a nuestra iglesia, pero no es ignorante.
Entonces, ser neófito no es sinónimo de ignorancia. Por eso, ser neófito que está comenzando nuevo. Algo que está Eso, comenzando. Tiene lo eso. más elemental. Eso, por eso yo quería que ustedes me ayuden, por eso les pregunté, a que la gente sepa, porque Santiago Alarcón dice, soy un neófito. Sí, pero un neófito puede ser un doctor. Sí, Por ejemplo, sí, se puede. el que viene del ateo, del ateísmo, por ejemplo, el doctor Ricardo Castañón, era neófito, pero nadie puede decir que era un ignorante. Por eso, mis hermanos, quería hacer esa aclaración acá. No sé si estén de acuerdo o yo puedo No, estar no, totalmente. Eso es lo que estaba tratando de explicar, porque la palabra ignorante se aplica a una persona que no sabe nada. Pero la palabra neófito es una persona que o está en el principio de algo y o trata de decir algo, entrar en el tema, pero no tiene todos los elementos. O sea tiene lo más básico. Bueno, Así es. Mi hermano pero José bueno. Carlos, ¿cómo ve usted el caso? Bueno, ahora sí, bueno, ya de todos modos se aclararon esto lo de neófito y ignorante, porque sí son, vamos a decir que tienen un rumbo diferente. El ignorante, muchas veces no tiene nada que ver con el área. El neófito, como dijo así, pues como que va en un principio de un área. Aquí sucede algo muy interesante. El problema está que ojalá dijéramos todos en común, podríamos tener algo en común, para juntarnos y todo eso, doctrinalmente hablando no se puede. Definitivamente no se puede. El detalle es que sí seríamos todos uno, pero hay que recordar que en el año 1516 ustedes encontraban una sola iglesia. No existía ninguna otra más. O sea, era una sola iglesia con la misma doctrina. No había de otras así. Pero ya empezaron las divisiones y ya empezaron a encontrar, ahora sí, muchas diferencias, bastantes diferencias. Unos creen que Jesucristo es Dios, otros no creen que Jesucristo sea Dios. Unos sí creen en la Santísima Trinidad, otros no creen en la Santísima Trinidad. Unos sí dicen Madre de Dios y otros no creen Madre de Dios. Unos sí creen en el bautismo de niños y otros no creen en el bautismo de niños. O sea, doctrinalmente hablando, es algo muy difícil, así, prácticamente imposible, dentro del área protestante. Dentro del área protestante. Porque nosotros, ejemplo, no tenemos ningún problema. Todas las iglesias prácticamente del año 1516 para atrás, vamos a incluirlas de 1517, así inclusive. Bueno, 16, así, todas están de acuerdo en la misma doctrina. Todas son de acuerdo en la misma doctrina en cuestión de doctrina de salvación. En doctrina de salvación encontramos los 7 sacramentos de salvación, están de acuerdo en todas esas. Ya después del año 1517 es donde empiezan todas las divisiones, inclusive al punto de que ya no existe ninguna de estos 7 sacramentos de salvación. En algunas iglesias ya no existe ni uno de los 7 sacramentos de salvación. Entonces, es lo que yo también quería ver en un principio, porque me preguntaba eso yo de niño. Yo me lo preguntaba, bueno, están los testigos, están los adventistas, están estos y estos, ¿por qué no se juntan nada más así como para ponerse de acuerdo? Y eso me lo preguntaba cuando estaba en misa. ¿Por qué? Porque no se juntan así si de todos modos dicen que creen en Dios, ¿por qué no se quieren juntar? Ya más adelante fui viendo y analizando en cuestión de historia, porque le digo que yo así como que quería sí, acercándome un poquito más a Dios, decía, vamos a checar cuál es la iglesia verdadera. Capaz que estos protestantes andan diciendo, no, es que si no es la iglesia de Cristo. Bueno, vamos a checar la historia. Y es cuando yo me empecé a ir para atrás, dije, pues vamos a investigar la historia, a ver cuál es la iglesia que realmente fundó Cristo. Y me iba para atrás, checaba los testigos de Jehová. Dije, no, hombre, estos tienen como 100 y feria de años que van a andar haciendo de Cristo. Y luego más para atrás, Pentecostés. No, hombre, estos tienen como 200 años que van a andar haciendo de Cristo. Yo me iba para atrás, adventista en misma situación. Luego me seguía haciendo para atrás. Ahí estaban ahora sí los de Lutero. Dije, no, se dividió de otra iglesia, entonces ese no es la de Jesucristo. Me más para atrás. Decían que Constantino fundó la católica. Constantino no fundó nada. Luego me estoy yendo más para atrás. Y llegas a la iglesia de Jesucristo por parte que es, la historia la tiene toda la iglesia católica. Entonces dices, ¿por qué no se vuelven a juntar en donde es originalmente, ahora sí como dice la raíz? Y dice, no, es que no estamos de acuerdo, no sé qué tal, pero si realmente doctrinalmente quieren estar en la iglesia de Cristo, pues históricamente es donde nos tendríamos que regresar, ¿sí? Porque eso fue lo primero que me dije, ¿cuál es la iglesia que realmente viene desde Cristo? El segundo punto era de
si realmente Cristo era Dios o si Dios existía, porque tal vez Jesucristo se decía otro loco ahí. Este otro loco, como el día de hoy, muchos se andan diciendo que son dioses o que son Jesucristo encarnados. Ahí tenemos muchos ejemplos. Ahí tenemos hay una, ¿cómo se llama esta? La Cristo Lisbeth. Esa morra, voy a creer que muchos le crean que sea Cristo reencarnado. Y como varios reencarnados por ahí. Y otros que Hermano, dicen son hermano, perdón. Dice alguien aquí, neófito es el que conoce la verdad y no la vive, sino que se envanece. Imagínense. Eso no, No, esa no es la definición de neófito, por Dios. Yo les voy a decir algo. Yo no soy neófito porque tengo muchos años en la iglesia, pero no significa que no sea ignorante, por ejemplo, en hablar de papirología. Me gustaría que Rogelio entrara. A mí me gustaría que Rogelio entrara y me dijera eso que escribió. Aquí está Alcides Hernández. Vamos a escuchar a Alcides y luego vamos a subir a Rogelio. Alcides Hernández, preséntese. ¿A qué iglesia pertenece? Yo no la oigo. ¿Soy yo? No le escuchamos. Alcides, preséntese, no le escuchamos. Encienda bueno, tiene encendido el micrófono. No está Alcides. Yo soy nuevo en esto. ¿Qué es ese número 12 que está en la parte de arriba mío? No sé qué es eso. 12 moneditas. Moneditas que le han donado. ¿Y para qué es esa moneda? Cada moneda son medio centavo que le donan. No entiendo para qué sirve eso. Ese es dinero, mi hermano, es dinero. Ah, sí, bueno. Sí, usted lo puede sacar por medio de una cuenta en PayPal. Luego, pues que ya se le va acumulando. Ah, ok, bueno, no sabía eso. Esto es nuevo para mí. Sí, mi hermano, en mi país hay tiktokeros que ganan $17,000 la semana. Eso es mucho. Sí, bien, vamos a ver si sube alguien más por acá. Rogelio que suba, a ver, que hable de yeso. Rogelio, no lo veo acá. Hermana, súbalo, por favor. La hermana, si nos puede subir a alguien. Mira, esta división que ocurrió de 1500 y pico en adelante, la culpa la tiene Martín Lutero, que Martín Lutero casi en su lecho de muerte se arrepintió casi, porque él dijo bien claramente que había tantas doctrinas y divisiones como cabeza en el mundo. O sea, estaba hablando que la metida pata fue grande. Y esa doctrina de la sola escritura, esa es, yo siempre lo he dicho, y lo voy a decir aquí sin que se sientan ofendidos protestantes, pero ese es el caballito de Satanás para seguir dividiendo. Así la sola es. escritura es el caballito de Satanás. Es así. Hermano, vamos a escuchar a Rogelio que se presente, que diga si es pastor o diácono o arcángel o querubín, y pues que nos diga a qué iglesia pertenece y qué punto quiere tocar. Sí, bueno, ¿me escuchan? Ok. No, primeramente gracias por subirme, ¿verdad? Y una disculpa también porque entré muy agresivamente llamándole yesero y todo eso, ¿verdad? Pero no, yo soy un cristiano. ¿De qué iglesia? Pues lógicamente que es la de Cristo, la iglesia que nace por por el Espíritu Santo, dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba reuniendo a aquellos a los que iban a ser parte de la iglesia. ¿Cómo se llama su denominación? Denominación, no, yo no voy a, bueno, yo me congrego, yo no me, ¿cómo podría decir? Yo no me autopercibo de ninguna denominación, pero lógico, tengo que buscar una congregación y busco eso de autopercibo. Eso está bueno. Sí, No, o sea, yo no. Es que usted lo tiene que mostrar, no es lo que usted crea, sino lo que usted, o lo que usted diga, sino lo que usted demuestre.
donde usted sale, agarra su vehículo, su bicicleta, su mula, su yegua, y usted va a un lugar y ahí hay un rótulo. Ujú. ¿Cómo dice ese rótulo o no asiste? No, no, claro que sí, le vuelvo a repetir, yo me congrego porque ¿Cómo se la llama? palabra sí, bautista. Aquí está mi hermano. ¿Qué le quiere preguntar mi hermano Mónico? Aquí estoy. ¿Qué le quiere preguntar usted? Porque dice que los bautistas son que vienen desde Cristo. No, 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 yo no dije que los bautistas vienen desde Cristo. Le estoy diciendo que yo me congrego en una iglesia bautista, pero la iglesia de Cristo es la que viene desde el libro de los Hechos, en donde Jesucristo va y encomienda. ¿Visible o invisible? ¿Cómo? ¿Visible o invisible? Pues, pues es visible porque, lógico, donde tú te reúnes, ahí ves a los que son parte de la iglesia. Invisible porque en todos lados hay, y lógico, a ellos no los ves. A esos hermanos que se reúnen en otros lados o que son cristianos no los ves. O sea, que So, estás la de acuerdo iglesia con de nosotros. Cristo es que- visible e invisible. ¿Estás de acuerdo con nosotros que la iglesia de Cristo tiene una parte visible y una parte invisible? Ahora bien, Claro que sí. esa parte visible, ¿tiene que estar desunido doctrinalmente? La parte visible, Sí. tiene que estar unidos, pero eso no quiere decir que haya divisiones. El apóstol Pablo en sus cartas le manda a dos hermanas a que estén de un mismo sentir, ¿no? Ahí hay división. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿la oración de Jesucristo fue ineficaz? ¿De qué oración me estás hablando? Que todos sean uno como tú y yo somos uno, Padre Celestial. Sí. Claro, esa es la oración de Cristo. Pero Pero eso no quiere ineficaz. decir que haya Está siendo- divisiones. ¿Está siendo ineficaz? No, no está diciendo. Jesucristo también dijo, venga tu reino. ¿A poco ha venido el reino totalmente en su totalidad del Padre? Sí, no, pero no me estás entendiendo. Acuérdate. Todo te estoy Bien, ¿verdad? entendiendo, ¿No se simplemente te escucha? estoy diciendo que no porque Cristo haya orado quiere decir que se cumpla realmente. El mandato es estar en un solo sentir, eso lo dice Pablo, ¿no? Y lógicamente y claramente se va en todas las cartas doctrinales de Pablo que siempre hay división, los Corintios, los Efesios, todos están Aquí estoy. todos Aquí estoy, estaban. ¿para qué se Mira, de hecho, creo que en la epístola de los tesalonicenses, ¿no? Creo que unos ya decían que ya había venido Cristo, ¿no? Que ya el Sí, rapto. ¿y quién se encargaba de enseñar que no era así? ¿Quién? Pues el mismo apóstol Pablo en sus cartas. O sea que tiene que haber un maestro puesto por Cristo para que mantuviese esa unidad doctrinal, ¿no? Como dice Efesios 4, que dice que Cristo ha dejado apóstoles, profetas, pastores, maestros. ¿Para qué? ¿Para la correcta qué? Sí, para que todos estén en la misma, para que todos estén en la misma fe y en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. En el mismo pensamiento. Entonces, eso se llaman maestros, ¿verdad que sí? Ujú. ¿Y por qué el bautista piensa distinto al presbiterano? Pues yo no sé cómo piensan los presbiterianos, la verdad. Por ejemplo, ¿tú crees que el bautismo regenera? ¿El bautismo regenera? Sí. No, el que regenera es el Espíritu Santo. Ahí vas a discrepar con los presbiteranos. Ah, ok. No sabía eso, pero ¿Entiendes? sí. Porque presbiteranos, luteranos, anglicanos, católicos, ortodoxos, creemos que el Espíritu Santo trabaja a través del agua bautismal para regenerar a la persona. Eso creen Eso ellos. Sí, eso lo dice en Tito 3.5. ¿Tú tienes Tito 3.5? No, ahorita la Biblia no la tengo a la mano. Alguien que se lo lea, hermano. Tito 3.5. A ver, alguien que me... Está en silencio, hermano Martín.
Tito 3:5. ¿De una Reina Valera o de una... ¿Cuál prefieres? Cualquiera, cualquiera. No, te lo voy a leer mejor, te lo voy a leer mejor de Tito 3:5. Dale. Entiende la que tengo. Tito capítulo 3, versículo 5. Aquí estás. Dice, pues no fue asunto de obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer. Y ahí, permítame. Sí. Cuando habla Adelante. los demás, apaguemos el micrófono porque se oye mal, se oye doble. Sí, yo lo apago. Continúe, mi hermano Mónico, continúe. Sí, como vio hermanito, Tito 3:5, aunque hay otros textos más, pero habla de que es el bautismo el que regenera. Pero los bautistas no piensan eso, entonces no están cumpliendo lo que dice la oración de Cristo. Y no están cumpliendo lo que dice en 1 Corintios 1:10. O sea, ahí hay problemas, hay un problema. Ahora, ok, vamos a analizar de qué bautismo está hablando. Porque acuérdate que Juan dice que él bautizaba en agua, pero iba a venir uno que bautizaba en el Espíritu. Sí, entonces, ¿qué bautismo es el de que estás hablando? ¿Estás hablando del bautismo de agua, que es de arrepentimiento, o el bautismo cuando uno cree en el Señor Jesucristo es bautizado por el Espíritu Santo? Y ese es el que regenera. ¿Cuántos bautismos existen? Te vuelvo a repetir, está el bautismo y el mismo Juan el Bautista lo mencionó. Él estaba bautizando en agua, ¿no? Para arrepentimiento. Bien, para preparar a aquel que venía, dijo, que él iba a bautizarlos con fuego. O sea, era una representación del Espíritu Santo. Pero te das cuenta que el bautismo de Juan no es el que estás mandando a Jesucristo, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Que el bautismo de Juan no es el que está aquí. El bautismo de Juan no es el mismo en que Jesucristo mandó a hacer. Recuerda que Jesucristo hizo un mandato, ¿verdad? Dice, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué bautismo es ese? ¿En agua o en nada? Ok, el bautismo de agua, lo que yo entiendo en la Biblia, no lo que dice mi denominación o donde yo me congrego. Lo que dice la Biblia es de que primero es el bautismo, el que hace el Espíritu Santo, y después el bautismo de agua de confirmar que uno ya tiene la salvación. No, hermanito, solamente existe un solo. Hermanito, solamente existe un solo bautismo. ¿Quién me busca ese texto donde dice una sola fe? No me acuerdo dónde está. A ver. No me acuerdo dónde está. Alguien que de los hermanos que están aquí que lo busque. A ver. ¿Ves? Solamente existe un solo bautismo, no existen dos. Es solamente uno. Y el bautismo que aplicaba a Jesucristo es el bautismo en agua. Que el mismo Pedro, cuando está bautizando, dice que es necesario que se bauticen para recibir al Espíritu Santo. ¿Ves? Por eso es que yo creo que hay algunas denominaciones que se confunden. Ellos creen que el bautismo del Espíritu Santo es distinto. Creo que, como dicen por ahí, ¿verdad? Como dijo Jesús, erráis porque conocéis las Escrituras. Ok, ¿puedes irte a la conversión de Cornelio? ¿Qué se bautizó? Primero se bautizó y después recibió el Espíritu, o primero recibió el Espíritu y después se bautizó. Segundo ejemplo, el etíope que iba camino a ¿cómo se llama? Con la reina de Etiopía. Cuando Felipe lo agarró, él creyó primero, ¿no? Y después, ¿qué dijo? Bautizan. Así es, esa es la función. Primero es, fíjate, para la salvación es primero la predicación, el arrepentimiento. Si es un arrepentimiento genuino, viene el bautismo, o sea,
Vamos a decir que no es bautismo, pero viene el Espíritu Santo, que dijo Juan, o sea, Él los bautizará con fuego y que es el Espíritu, o sea, eso se refería. No es que nosotros decimos son dos bautizos, o sea, es el Espíritu el que viene, mora. Entonces, cuando mora uno tiene ganas, uno le da el deseo de bautizarse porque es el mandamiento, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero el bautismo solo es la confirmación de la aceptación de Cristo como Salvador. Ok, tú sabes que las excepciones no se saca doctrina, ¿verdad? ¿Sabes por qué razón Cornelio, lo que estaba en la familia de Cornelio recibió el Espíritu Santo primero y después fueron bautizados? A ver, ¿Sabes dime por qué? Dime por qué. Ok, hermano, el hermano que está por ahí, que tiene la Biblia, puedes buscar ese texto, creo que está en Hechos 17, ¿eh? No me acuerdo. No, la familia de Cornelio o la familia De Cornelio, de Cornelio. De Cornelio. Es que él está hablando del que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Es el soldado romano, ¿no? Sí. Sí, ese mismo. Sí, capítulo 10. Creo que desde el principio, léete desde el principio para ver lo que sucede con Pedro, que algo le pasa a Pedro. La visión que tuvo del manto que bajó. No. Correcto, dale de ahí. Sí, dale desde ahí. Ok. El manto perfecto, así. De que tuvo una visión. Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo... Bueno, aquí está el 31, primero desde aquí dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Entonces ya el versículo 34. Pedro abriendo la boca: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No, dijiste Ahí está. Si tú ves, hermanito, lo que sucede con Cornelio es para enseñarle a Pedro. No es que todo el tiempo es así, eso fue una excepción. Es para enseñarle a Pedro que para los gentiles fue también las promesas de la salvación. ¿Entiendes? Es para enseñarle a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era judío. Y Pedro decía que Pedro tenía en su mente como judío que los gentiles no iban a participar de eso. Entonces, el mismo Dios le da esa señal. Y fíjate que Pedro le responde, si no mal me acuerdo, Pedro le responde: ¿quién impide a que se le dé el bautismo? ¿Por qué razón tenía que bautizarlo? Hermano, ay Dios mío, ¿cómo que te llamas? El que tiene la pizarra. El que tiene la pizarra, sí, Rogelio. Hermano, ¿tú te acuerdas el texto de, creo que es 1 Corintios? Está en Corintios, donde dice que a través del bautismo somos incorporados a Cristo. No, entonces está Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo... ya sé, también es Gálatas. Gálatas capítulo 4, capítulo 3, versículo 27. Correcto, ese mismo Gálatas. Mira, Gálatas. Primera de Corintios 12, 13, si mal lo recuerdo. 12. A ver, yo sabía que estaba cerca, 1 Corintios 12. Sí. Eso está bien, sí es cierto, pero aquí, esta es la de revestidos de Cristo. Sí, es cierto. Esta es la de revestidos de Cristo, la de Gálatas, y la de 1 Corintios capítulo 12. Léete los dos. Muy bien, primero Gálatas, que era la que ya tenía aquí a la mano. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y me brinco al 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Me voy a 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Está hablando del bautismo por medio del Espíritu Santo.
Ese bautismo es en agua nada más. O sea, el mandato es para hacer en agua. Y es a través de ese bautismo que tú eres injertado, tú eres puesto en Cristo Jesús. Por tanto, cuando en Cornelio recibió el Espíritu Santo, esa fue una señal rápida para Pedro, indicando, espérate. Los gentiles, las promesas para los gentiles. Perfecto, porque como dice Pedro en Hechos capítulo 2, las promesas también para ustedes y para sus hijos. Entonces los gentiles recibieron el Espíritu Santo, pues la promesa también es para los gentiles. Pues entonces se tienen que bautizar. ¿Ve? Él continuó haciendo lo que dice Jesucristo. Tenían que bautizarlo para que sean hechos hijos de Dios, injertados en Cristo Jesús. Por esa razón es que el bautismo es necesario. Sin bautismo de agua, por medio del Espíritu Santo, no hay injerción en Cristo. No hay. Ok, ahora sí puedo yo argumentar. Claro, ¿Puedo? lo escuchamos. Ok, qué bueno que mencionaron Gálatas, ¿verdad? Ahí en Gálatas le dice Pablo a los Gálatas, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? Puedes leer Versículo 2. el versículo, ajá, que dice que el Espíritu Santo no se recibe por obra, solo se recibe por creer. No dice, lo recibiste por el bautismo, no. ¿Cómo se recibió? Por fe. 1 y 2. Versículo 1 y 2 y el 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahí nada más tengo duda, hermanito, del versículo 3. ¿Cuál es la referencia de que se inició por el Espíritu y luego acabar por la carne? ¿Qué quiere decir, en este caso, acabar por la carne? Sí, pues ellos estaban tratando de hacer las obras de ahora sí que de los mandamientos, ¿no? Entonces... ¿La carne cuál es la referencia hablando judíamente? Ok, recordemos que los judíos, ellos querían agradar a Dios por medio de los mandamientos que Dios le daba, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, ahora ya no es así, ahora es por la fe solamente, como lo dice Romanos, Pablo lo dice en Romanos, ¿no? Que bienaventurado aquel Da toda la idea. Ajá. Sin obrar, si no es por la fe, se recibe la salvación. Entonces, pues recordemos todo el trasfondo de los Gálatas, ¿no? Acuérdate que Pablo iba predicando solo por la fe, que es la salvación, pero había judíos que llegaban donde Pablo ya había predicado y les decía, no, mira, no solo es la fe, son obras. Tienes que hacer las obras, tienes que circuncidarte, tienes que guardar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces Pablo les escribía a los Gálatas diciendo, hey, ¿cómo recibiste el Espíritu? Solo es por la fe. Así se recibe el Espíritu. ¿Y por qué vas entonces a terminar? Ese punto que dijiste, hablando de los judíos de la circuncisión. ¿La circuncisión es de la carne y el bautismo es del Espíritu? Ay, pero no me lo silencien, o se silenció solito. No, siempre me silencian. Me imagino para que no interrumpa, Sí, pero no, claro, yo puedo escucharlos. Claro, Ok. yo silencio para que se escuche la fluidez, porque si no Sí. se oye eco, por eso. Ajá. Ok. Recuerda que la circuncisión es una señal para los judíos de que eran el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Carne? En la carne, claro. Claro, en la Entonces, carne. ¿Me entonces ¿cómo entiendes? se O sea, judaizaba una persona? ¿cómo se judaizaba una persona? Ajá. Pues tenían que aceptar convertirse al judaísmo. Y Pero ¿cómo es la iniciación? Ajá. digamos que, por ejemplo,
yo soy judío, te digo, ok, ¿quieres pertenecer al pueblo judío? Bueno, tienes que circuncidarte. Esa era la Por la- señal para pertenecer ¿Cómo se al comienza por el espíritu? ¿Cómo se comienza por el espíritu? Ahora, el espíritu, ¿cómo se da? Pues a través de la fe. O sea, primero tienes que escuchar el evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿De qué? De que nosotros somos pecadores, de que no tenemos, estamos destituidos de la gloria de Dios y que por medio de lo que hizo Cristo es que uno viene a obtener la salvación. Entonces, cuando una persona cree y se arrepiente, porque dice, recuerden que el evangelio es la buena nueva, pero también es arrepentidos. Se arrepiente, entonces el Espíritu Santo viene en la persona, se deposita y lo hace una nueva criatura. Entonces, eso es andar, ahí es donde empiezas a andar en el Espíritu, o sea, en las cosas del Espíritu y dejas las cosas de la carne. Entonces, no sé si eso puede contestar tu pregunta. Te lo complemento, porque los judíos, así, cuando tú circuncidabas a alguien, lo hacías en la carne, y cuando alguien oía y tenía esa fe, se bautizaba, iniciaba en el espíritu. Entonces hay que recordar a nuestro Señor Jesucristo desde el libro de Juan, y es más, ahorita lo complemento con lo que es es desde Colosenses capítulo 2 desde el versículo 9. Voy a empezar con ese. Colosenses 2:9. Fíjate cómo está la situación aquí. Colosenses 2:9 nos dice, porque en él, bueno, desde el 11. Dice, versículo 11, en él también, Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Esto que es ahora es el bautismo y ya no es la circuncisión. En nosotros tener lo espiritual y no lo carnal es esta cuestión de, como dice, la circuncisión en caso de los judíos, eso es en la carne, y en nosotros es en el espíritu por medio del bautismo. Y de hecho, esto también va a un añadido interesante porque esto de Gálatas 3 que acabamos de leer, el versículo 3 hace en ese sentido, dice, habiendo comenzado en el espíritu, ustedes que fueron bautizados, y ahora vas a acabar por la carne, aquellos que se hicieron circuncidar. Ahora sí, Juan capítulo 3, versículo 5 y 6. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, por parte de nuestro Señor Jesucristo. A ver, permítame, ahí está. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto también haciendo la referencia a lo que es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y... No, vamos hasta el 22, así. 20, perdón. En los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaron la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban en el arca, por lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o no quitando lo que es una suciedad, por así decir, no quitando la suciedad de la carne, sino como la aspiración y una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús. Entonces, este bautismo que salva, complementando con lo mismo que andaba diciendo Pedro, en lo que es Hechos de los Apóstoles 2, 38, 41 y 47, Hechos de los Apóstoles 2, 38, 38, 39, 41, bueno, el 38 ya vimos que es el último, arrepentíos y bautícese cada uno, todos así recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos. Y versículo 41, así que los que recibieron su palabra, escucharon la palabra, oyeron así y tuvieron fe, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, son añadidos por este bautismo, los que habían de ser salvos por medio del bautismo. De esa manera nacían en lo espiritual. Por eso es que Efesios capítulo 5, versículo 25, parece que es ahí, Efesios 5, 25, hablando de la iglesia. Efesios 5, 25, fíjate, todos estos van en línea. 26, dice, para santificarla, bueno, desde el 25 y 26, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua, por la palabra. Y volvemos a lo mismo que dijo Pablo, los que recibieron, digo lo que dijo Pedro, los que recibieron su palabra, aquel día fueron bautizados, al igual que con Cornelio, los que recibieron su palabra, bajo el Espíritu Santo, pero aquel día fueron bautizados. Y se cumple precisamente lo que dice Tito, lo de Tito, capítulo 3, versículo 5, que hace ratito de hecho fue con el que empezamos. Tito capítulo 3, versículo 5, que dice así, pues no fue asunto de obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer. Este bautismo que nos lava, nos mantiene limpios, así en ese sentido, y prácticamente nos salva. Eso sí, ya sabemos que del bautismo en adelante siguen habiendo más cosas para la salvación. Entonces, pero todo esto sigue haciendo referencia a un solo bautismo de nuestro Señor Jesucristo, no varios, no hay un montón, es uno solo. Ok, bueno, yo la verdad lo veo totalmente diferente, ¿verdad? Regresando a lo que dijiste, regresando al Evangelio de Juan, donde Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo, que es por medio del agua, nosotros entendemos que el agua es la palabra. ¿Entiendes? Una persona para que pueda nacer de nuevo, tiene que escuchar la palabra, primeramente. Pues Romanos dice, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, y él mismo dice, ¿no? ¿Cómo van a creer si no les he predicado? Entonces nosotros entendemos que cuando Jesús dijo el agua y el espíritu, el agua simboliza la palabra de Dios. Tú mismo lo leíste en Pedro, que dice que el agua es la palabra, por lavamiento de la palabra. O sea, es la palabra la que hace con el Espíritu Santo para que tú puedas arrepentirte. Y para nosotros el bautismo en agua solo viene a confirmar, por ejemplo, y volvemos al tema de los judíos, ¿no? Digamos, para que, y te vuelvo a repetir, si yo fuera un judío y te invitara, eso tenía que ser no público, pero sí en presencia de la congregación, el circuncidarte. Ahora nosotros entendemos que el bautismo lo hacemos público para verificar que ya hemos creído en Cristo. Rogelio, bendiciones, Rogelio. Mira, el asunto es ahí el problema, es ahí lo que yo te estoy diciendo. O sea, luteranos, anglicanos, presbiteranos creen muy distinto a lo que tú estás diciendo. ¿Ves? Entonces lo que dice en 1 Corintios 1:10, que tenemos que estar en una misma mente, no se cumple. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar los maestros, el magisterio, pero por tanto, recomendaría que fueras a los padres de la iglesia, porque y fíjate que para decirte esto se necesita, pero es así, es unísono, que los padres de la iglesia, todos los padres de la iglesia hablan de que es el bautismo en agua, ¿no? Ese texto no habla de que es la palabra de Dios, sino el bautismo en agua. E incluso cuando yo te diga el pasaje de Tito 3:5, Lutero, Zwinglio, Calvino decían que era el bautismo en agua. O sea, mismo Calvino